Entonces, ahí cómo entra a jugar esto de la teoría del consumidor desde la perspectiva de la utilidad, ¿no? Así un bien es más útil en la medida que satisfaga mejor una necesidad, ¿no es cierto? Y ahí entonces el agua, un vaso con agua, un vaso con gaseosa, un vaso con, ¿qué podría ser? ¿Qué más? ¿Qué otras alternativas tenemos para satisfacer la sed, la necesidad de Un refresco. un refresco? ¿De qué, por ejemplo? Piña. De piña, muy bien. Ya, entonces tenemos eso. Y ahí entonces, ¿de qué va a depender? ¿Cuál es la mayor utilidad, ¿no?, que nos brinda? Dice, un bien es más útil en la medida que satisfaga mejor una necesidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un vaso con gaseosa, un vaso con agua y un vaso con refresco. Por ejemplo, una cebada, ¿no? ¿Cómo es la utilidad, por ejemplo, entre un vaso de cebada, por ejemplo, un vaso de chicha morada, ¿no?, un vaso de agua y un vaso de gaseosa? ¿Cuál es la utilidad? O sea, todos satisfacen, ¿no es cierto?, la sed. Pero la utilidad, ¿desde qué perspectiva la podemos abordar? Por ejemplo, ¿qué pasa si a un niño le damos, a un niño que está lactando, le damos, está con C, le damos, por ejemplo, en el biberón, le damos una bebida alcohólica? ¿Cuál es la utilidad a ese niño? Le satisface su necesidad de alimento. ¿Ah? Ya, entonces, por eso le digo, la utilidad. Estoy llevando a los extremos para que se den cuenta, ¿no es cierto? De repente todavía con los ejemplos anteriores no comprendían, ya los llevo al extremo. Ya a un niño, démosle pues en el biberón un vaso le llenamos su biberón con una, ¿qué se llama? Una trigo, una cusqueña trigo, le damos. ¿Cuál es la utilidad al niño, para el niño? No tiene utilidad en este caso. No En sí entiendo. depende de varios factores. Por ejemplo, una persona con diabetes, entre las opciones en su vida va a escoger la gaseosa. Obviamente se va a ir por el jugo o por el agua en todo caso. Entienden, pero y el refresco, ¿cómo tendría que estar para el diabético? Es un azúcar especial. Bien edulcorado con azúcar. ¿Entienden? La utilidad depende en este caso de la persona que está requiriendo el bien. La utilidad que le proporciona a un consumidor depende de qué. ¿De qué depende en este caso la utilidad? ¿De qué va a depender? ¿De la qué? De la necesidad. No, está bien, de la necesidad, claro. La persona que está, por ejemplo, enfermita también tiene, o sea, necesidad de agua, de líquido, ¿no es cierto? Pero va a depender tiene sed, ¿no es cierto? Las personas que están enfermitas también tienen sed, necesitan beber, pero la utilidad que les proporciona, por ejemplo, a un diabético o a una persona que está sufriendo del riñón, tienen que satisfacer su necesidad, pero teniendo en cuenta su situación de salud. Digamos, la utilidad que les proporciona va a depender
del estado de salud del consumidor. Depende también, por ejemplo, de si el gusto, los gustos y preferencias, depende de la edad, ¿no es cierto? Hay unas personas que les gusta, por ejemplo, saciar su sed con bebidas alcohólicas. En vez de tomar una gaseosa, prefieren una cerveza, ¿no? Hay personas que, sin embargo, no les gusta el alcohol. Y entonces, la utilidad va a depender de una serie de situaciones. Edad, ¿no? Niño, por ejemplo. Un niño con un adulto no es lo mismo. Entonces, la utilidad hay que verlas en esas, digamos, dimensiones. Hay que evaluar la utilidad en esas dimensiones, ¿no? Si es un adulto mayor que ya tiene, ¿no? Debe tener determinados hábitos por su situación, ¿no? Un niño igual, pero hay personas jóvenes que no toman en cuenta eso, sino por la juventud que tienen, ¿no? Comienzan a experimentar una serie de situaciones hasta que, digamos, adquieren enfermedades y que a partir de allí que van al médico les diagnostican su enfermedad y comienzan a tener más cuidado con lo que ingieren. Entonces, eso es la utilidad, ¿no? ¿Qué cosa? La utilidad, digamos, es un bien es más útil en la medida que satisfaga mejor una necesidad. Esta utilidad es cualitativa, ¿no es cierto? Las cualidades, ¿no? La cualidad cualitativa, la utilidad cualitativa se refiere a las cualidades reales o aparentes de los bienes. Además de cualitativa, es espacial, ¿no es cierto? El objeto debe encontrarse al alcance del individuo. Y temporal, es decir, que se refiere al momento en que se satisface la necesidad. ¿Cuáles son los supuestos, ¿no?, que sustentan la teoría de la utilidad? ¿No? El ingreso del consumidor por unidad de tiempo es limitado. Ese es un supuesto. Y el otro es que las características del bien determinan su utilidad y por tanto afectan las decisiones del consumidor. Eso es lo que hemos estado explicando hace un momento. ¿No es cierto? Las características del bien, que decíamos, por ejemplo, el agua, ¿no? El refresco, una chicha morada, una soya, ¿no? O una chicha morada, una soya o una cebada, ¿no? Son características del bien. Y la gaseosa, por otro lado, ¿cierto? Determinan su utilidad y por lo tanto afectan las decisiones del consumidor. Como ustedes bien señalaban, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene problemas renales, tiene problemas de una diabetes, ¿no? De repente hay diabetes, 2 o más tipos de diabetes, pero igual, ¿no? En cualquiera de los casos, en cualquiera de los tipos que esté diagnosticado el paciente, no debe ingerir bebidas edulcoradas, ¿cierto? Con azúcar. ¿Por qué? Porque le aumenta. ¿Qué cosa es la diabetes? ¿Qué cosa es la diabetes? Pregunto. Ya, pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la causa? ¿Qué tienen? Ya, tienen problemas de azúcar en la sangre. Y entonces, ¿qué pasa cuando ingieren bebidas dulces o edulcoradas con azúcar? ¿Qué pasa? Se le sube más la glucosa. Aumenta los niveles de glucosa en la sangre, ¿no es cierto? Y entonces, ahí está el asunto. ¿Ya? Ya, ¿qué más? El consumidor busca maximizar su satisfacción total, ¿no es cierto? Y a eso se le llama la utilidad total. Y por tanto, gasta todo su ingreso, ¿no? Que tiene que ver con el ingreso del consumidor, ¿cierto? El ingreso del consumidor por unidad de tiempo es limitado, ¿cierto?
Pues por eso dice acá, el consumidor busca maximizar su utilidad total, ¿no? Y por tanto gasta todo su ingreso. El consumidor posee información perfecta, es decir, conoce los bienes. Y conocer los bienes implica que, por ejemplo, tener conocimiento de las características de los bienes y de sus precios, ¿no? Por ejemplo, necesidad de comunicarnos, ¿no? Necesidad de comunicarnos. Pues los operadores de telefonía móvil tienen cuántas alternativas de equipos de, ¿no? Telefónicos. ¿Cuántas alternativas tienen? ¿De qué características y qué precios? ¿Las características van de la mano con los precios? Pregunto. Ya, por ejemplo. Ya. Claro. A eso se refiere aquí, pues, ¿no? El consumidor posee información perfecta, es decir, conoce los bienes, y conocer los bienes implica, pues, conocer sus características y los precios. Porque así como hay, por ejemplo, los chinos, y ahora todos casi son chinos, ¿no es cierto? Pero tienen digamos, igual que los vehículos, ¿no es cierto? Los confeccionan en China, pero con la patente de marcas, ¿de dónde? Americanas, ¿no? Italianas, ¿no? Chinas mismas, hay empresas chinas que ya tienen su propia marca registrada. El Huawei, el Samsung. ¿Samsung de qué países? ¿Mm? El LG, ¿no? Entonces, a eso se refiere las características y los precios, ¿cierto? La teoría económica del comportamiento del consumidor se topa con un problema importante, llamado el problema central de la teoría del consumidor, el cual es la imposibilidad de cuantificar el grado de satisfacción o utilidad que el consumidor obtiene de los bienes. No existe una unidad de medida objetiva de la satisfacción, ¿no? Este problema se ha enfrentado a través de dos enfoques distintos. ¿Cuáles son? El enfoque cardinal y el enfoque ordinal, ¿no? ¿A qué se refiere el enfoque cardinal? Este enfoque supone que sí es posible medir la utilidad, o sea, que sí se dispone de una cantidad de medida de satisfacción. Y el enfoque ordinal, ¿no? En este enfoque, el consumidor no mide la utilidad, solo establece combinaciones de bienes que prefiere o le son indiferentes con respecto a otras combinaciones de bienes. ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando de la teoría de la utilidad, ¿no? Y aquí estamos hablando de las curvas de indiferencia. ¿Ya? En el enfoque cardinal se refiere a la teoría propia de la utilidad, ¿no? Y en el enfoque ordinal se refiere a lo que se llama las curvas de indiferencia, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? El enfoque cardinal, entonces, a partir de los supuestos y conceptos mencionados, se definen dos conceptos de utilidad o satisfacción. La utilidad total es la satisfacción total de consumir una cierta cantidad de un bien, y la utilidad marginal es la satisfacción extra de una unidad de consumo adicional. ¿Ya? Un ejemplo. Suponga que un consumidor percibe los siguientes niveles de utilidad total y marginal por el consumo de chocolates. ¿Ya? Esos son los niveles de utilidad total que le produce la ingesta de un chocolate a un individuo.
determinado, ¿no? Por ejemplo, estas son las unidades de chocolate que puede consumir un individuo. Si no consume nada, si no consume ningún chocolate, ¿cuál es la utilidad que le podría brindar? Si no consume, la utilidad total es 0. Si consume 1, le produce 18 de utilidad total. Si consume 2, 18, ¿no? En la tercera unidad de chocolate le produce una utilidad de 26, ¿no? La cuarta de 32, la quinta de 36, la sexta unidad de 38, la 7 de 38 y la 8 de 36. Esta es la utilidad total. A ver, vean, concéntrense en esta columna y vean cuál es el comportamiento. ¿Cómo es el comportamiento de la utilidad total? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí de particular? Primero, miren esa columna. Observen bien ahí, ¿qué pasa? Hasta cierto punto y luego empieza a disminuir. A ver, no entendí bien. A ver, ¿puedes repetir? Me refiero a que aumenta hasta cierto punto, hasta los 6, y luego empieza a disminuir. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más notan ahí? ¿Qué más observan? A ver. A ver, ¿qué más observan? ¿Qué más observan? Que sumando la utilidad total del anterior con la utilidad marginal sale la utilidad total del actual. No, pero solamente la curva de la utilidad nada más, utilidad total. Observen eso nada más. Ya me dijeron, Juliana, Juliana Ortiz me dijo que ella se dio cuenta de que, por ejemplo, aquí, digamos, la utilidad total va aumentando hasta el 6, me dijo, ¿no? Hasta la quinta, hasta la unidad 6. Y de ahí comienza a descender, ¿no? Ya se mantiene en la unidad 7, ya no, y luego en la 8 ya desciende al nivel de 5. Entonces, Es el grado en sí de otra, satisfacción. a ver, El grado en sí de satisfacción, porque mientras más vamos a consumir algo, va a llegar un momento en que nos vamos, digamos, a hostigar. Y por eso empieza a descender el número de utilidad. Ya. Sí, tiene que ver con eso. Sí.
A ver, ¿alguien más quiere intervenir? Que ya, digamos, tiene que ver ya con la otra columna, ¿no? Con el resultado de la otra columna. Lo asocian. Eso que usted ha comentado lo pueden asociar con la otra columna, con la utilidad marginal. Y le pueden dar una mejor explicación. ¿Cuál es? A ver. ¿Quién me dijo? ¿Quién me explicó? ¿Quién habló antes? ¿Quién hizo el comentario? No me di cuenta. ¿Sobre qué se sumaban las columnas? Sí, ¿quién fue? Fue Yo, una voz. Piña. No, una voz de dama. ¿O era tu voz? Después de Juliana Ortiz, ¿quién habló? Fue Carlos, docente. ¿Ah? Fue Carlos quien habló Carlos, sobre la marginal. ¿ah? Carhuepiña, y tenía voz de... No era su voz, no es la voz de ahorita. Ya, bueno, ya Carhuepiña. Usted fue el que participó. Y entonces, ¿qué es lo que notan aquí, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver con esto? Ya dijo Ortiz, se dio cuenta de ese detalle, ¿no es cierto? Que digamos, el comportamiento de la utilidad total va aumentando a medida que vamos ingiriendo más unidades del bien que consumimos, nos va brindando una mayor utilidad, ¿no? Cuando consumimos, por ejemplo, cuando aumentamos de 0 a 1, ¿no? La utilidad total es 8. Y la utilidad marginal de 0 a 1, ¿cuánto es? 8. Y la utilidad marginal de la ingesta de un chocolate más, ¿cuánto es? El segundo, 10, ¿no es cierto? La tercera, ¿cuánto es? ¿Sigue aumentando? La utilidad marginal. No, vuelve a 8. ¿No es cierto? Va bajando. A medida que vamos incrementando un bien adicional, la utilidad marginal va. ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es la tendencia? Decreciendo. Igual que acá. Va decreciendo, profesor. No, la utilidad marginal va decreciendo, ¿no es cierto? A medida que vamos aumentando el consumo del bien, la utilidad marginal va disminuyendo. ¿Ya? ¿Correcto? Y eso ustedes lo ven en la utilidad total, sí, pues aumenta, pero cada vez, ¿con esto qué dicen? ¿Cada vez más o cada vez menos? A medida que aumentamos la ingesta de un bien adicional. ¿Cada vez más? Cada vez menos. Cada vez menos, ¿cierto? Eso es lo que querían que se den cuenta aquí, sin necesidad de ver la columna siguiente, ¿no? El consumo va aumentando a medida que aumenta el bien, va aumentando, pero aumenta cada vez menos, hasta que llega a un nivel de saturación. ¿Qué es esto? Aquí en la tabla vemos los datos, los números, pero que en la gráfica vamos a ver que la curva tiene, ¿no?, una tendencia creciente, ¿no?, al comienzo, a medida que vamos, y luego llega a un nivel de saturación, y a partir de ese punto de saturación comienza a descender. Ese es el comportamiento de la curva de la utilidad total, que es este, ¿no? Entonces, aquí está, llega aquí, 6, punto de saturación, aquí hasta aquí, y luego comienza a
a medida que vamos incrementando una unidad adicional del bien, ya la utilidad ya no crece, sino que comienza a disminuir, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esto? ¿Qué pasa ahí? ¿A qué corresponde esa gráfica? Utilidad marginal que va disminuyendo. A la utilidad marginal, ¿no es cierto? A la utilidad. Ese es el comportamiento de la curva de la utilidad marginal. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es? Esto es la representación, ¿no?, gráfica de los datos de las tablas de la utilidad total y de la utilidad marginal. Entonces, aquí, para que sea, ¿no?, hay algunos que le ponen así, utilidad total UT, y la marginal, unos ponen así como UM, porque también hay utilidad media, ¿no? Y entonces aquí, como estamos utilizando solamente dos conceptos, que es la utilidad total y la utilidad media, entiéndase con UM, deben entender utilidad marginal, porque cuando ya se trabaja con la utilidad marginal y la media, tienen que diferenciarse la UM con, cuando se trata de utilidad marginal es UMG, y cuando es utilidad media se trabaja con UME. Ya en algunos textos es, digamos, la cuestión es complementaria, ya entran al... Ya, entonces, en los datos anteriores se observa que se satisface la ley de la demanda, la ley de la utilidad marginal decreciente. Es decir, la satisfacción adicional del consumidor disminuye a medida que se consume una mayor cantidad del bien. Observe lo que les comentaba antes, que hay un punto de inflexión a partir del cual la utilidad marginal se vuelve decreciente. ¿Cierto? Igual que en el punto de inflexión acá, ¿no? Ahí, el punto de inflexión, 38 unidades, estaba acá, 6 en la unidad adicional del bien, que en este caso era el chocolate, 38, y a partir de aquí ya viene el punto de inflexión de la... Y esto se observa igual en el caso de la utilidad marginal, que es lo que está en el enunciado de la ley de la utilidad marginal decreciente. Repito, ¿qué es la ley de la utilidad marginal decreciente? La satisfacción adicional del consumidor disminuye a medida que se consume una mayor cantidad del bien. Nótese, o también se puede leer, observe que hay un punto de inflexión a partir del cual la utilidad marginal se vuelve decreciente. ¿Ya? Ahí está. Los dos gráficos en el mismo. ¿Ya? ¿Preguntas? A ver, ¿cuánto debe comprar el consumidor? ¿No? Para poder responder a esa pregunta es necesario que, digamos, para tomar una decisión adecuada es necesario, ¿qué cosa? Más información, ¿no? Por ejemplo, si le preguntamos de cuánto debe comprar el consumidor, hay que saber, por ejemplo, qué cosa. El ingreso del consumidor, ¿no es cierto? De cuánto ingreso dispone, ¿no? La utilidad que obtiene por los demás bienes alternativos, ¿no? Supóngase que el consumidor puede comprar dos bienes,
tales como A y B. Entonces deben cumplirse dos condiciones para maximizar la satisfacción total, ¿no? ¿Cuáles serían esas condiciones para maximizar la satisfacción total? La primera, que el consumidor, ¿no?, gastó todo su ingreso, que es la restricción presupuestaria, ¿no? Que es esta, ¿no? El ingreso es igual al precio del bien A por la cantidad que va a consumir del bien A, más el precio del bien B por la cantidad que va a comprar del bien B. El consumidor maximiza su utilidad total, ¿no?, en la condición de equimarginalidad, ¿cierto? ¿Qué es esta? La condición de equimarginalidad es esta. La utilidad marginal del bien A sobre el precio del bien A es igual a la utilidad marginal del bien B sobre el precio del bien B. ¿Ya? ¿No? Veamos más sobre lo que es la utilidad marginal, ¿no? Un poquito más de teoría sobre la utilidad marginal, ¿no? En la medida en que el individuo posee mayor cantidad de un bien, la utilidad que le atribuye a cada unidad del bien disminuye en relación directa con el aumento de unidades del bien de que se trata. A esto se le conoce como ley de la utilidad decreciente, ¿no? Por el contrario, cuando el individuo posee pocas unidades de un bien, le atribuye mayor importancia a cada una. Es decir, cada unidad del bien tendrá para él mayor utilidad. De lo anterior se deduce que existen dos tipos de utilidad. La utilidad total. ¿Qué cosa es la utilidad total? No es otra cosa que la satisfacción total que obtiene un individuo por la posesión o consumo de un bien. Pero, ¿no?, también podemos hablar de la posesión o consumo de un número de unidades del bien, por ejemplo, cubos o cubetas de agua. En este caso se trata del mismo bien, ¿no? ¿Cuál es? El agua, ¿no? Con unidades diferentes, ¿no? Que son los cubos, ¿no?, o cubetas de agua. La utilidad total es la satisfacción total que obtiene un individuo por la posesión, no, aquí en el complemento es lo otro, ¿ya? La utilidad marginal es un aumento de la utilidad total provocado por un incremento de una unidad consumida, poseída o producida. Un ejemplo de utilidad total y de utilidad marginal se muestra en el siguiente cuadro hipotético, de cuyo análisis podemos deducir que a ver, un ratito. Acá. Ya, es lo mismo. La utilidad marginal. Si se observa la figura 1, se puede apreciar cómo la utilidad total aumenta a medida que se consumen unidades adicionales, que es lo que se observa acá, ¿no? Que lo vimos en el gráfico anterior. La cantidad de bienes está acá, ¿cierto? A medida que aumentamos la cantidad de bienes que consumimos, la utilidad total aumenta. La tendencia es creciente al comienzo, llega a un punto de inflexión y a partir de ahí se mantiene esta meseta y de ahí comienza a descender. ¿Ya? La utilidad marginal, ¿cómo es? Tiene una tendencia creciente al inicio y a medida que aumentamos el consumo de los bienes, ¿qué pasa a medida que aumentamos el consumo de los bienes? O del bien, ¿no? La utilidad marginal, ¿no?, es de tendencia decreciente, al contrario que la utilidad total.
Aquí aumentamos la cantidad de bienes que consumimos y la tendencia de la utilidad total es creciente. Sin embargo, la utilidad total tiene un comportamiento distinto. A medida que aumentamos el consumo de bienes, la tendencia de la utilidad marginal es decreciente, ¿no? ¿Ya? Ya, bueno. Está repetido. Está repetido. A ver, a ver. Aquí hay el ejemplo, ¿ya? Pues acá. Ya, ya. Este es el ejemplo, ¿ya cierto? Ya, esto lo vimos. Acá está. Este es el ejemplo. Este es otro ejemplo, ¿no? Percibe los siguientes niveles de utilidad por el consumo de los bienes A y B. ¿Ya? Esta es la utilidad total. ¿Ya? A ver, porque el complemento de este ejemplo está acá. O sea, pueden tomar nota para que desarrollen este ejemplo. Son dos bienes, ¿ya? La utilidad total que le proporciona el bien A por unidad de tiempo, ¿ya? A ver, tomen nota, por favor. Un consumidor percibe los siguientes niveles de utilidad total por el consumo de los bienes A y B por unidad de tiempo. Me avisan a lo que ya están para cambiar de página, para cambiar de diapositiva. ¿Ya? ¿Mm? Consumidor es 10. ¿Cuánto debe comprar de cada bien el consumidor con el fin de maximizar su satisfacción total?
precio del bien A es 2, el precio del bien B es 1. El ingreso del consumidor es 10. ¿Cuánto debe comprar de cada bien el consumidor con el fin de maximizar su satisfacción total? ¿No? A ver. Ya. Tienen que utilizar esa función, a ver. Finalidad. A ver. Esa es la primera, digamos, para maximizar la satisfacción total, hay que tener en cuenta estas dos situaciones, ¿no? El consumidor gastó todo su ingreso, que es la restricción presupuestaria. El ingreso es igual a P por A, P, el precio del bien A por la cantidad de A, más el precio del bien B por la cantidad de B, la restricción presupuestaria. Y el consumidor maximiza su utilidad total, que es la condición de equimarginalidad. ¿Ya? A ver. Profesor. ¿Ya? A ver. Aplique. ¿Sí? Aguilar Castro, ¿habla? ¿Quién está hablando? Yo lo hice así, lo saqué sin fórmula. Sin fórmula. No logré ver la fórmula tampoco. Pero me salió que debía comprar en el bien A, debía comprar 3 unidades. Y en el bien B, debía comprar 4. Y maximizaba su. ¿Y cómo lo hizo? A ver, ¿puedes mostrarlo? Dejo de compartir. ¿Cuánto dices? A ver, sabemos que la persona tiene 10 soles, perdón. Ya. 10 soles, ¿no? Y el producto A vale 2 soles. Y el producto B vale 1 sol. Y sabemos cuánta es la utilidad total que nos genera cada uno de ellos. Al sacar que, por ejemplo, le vamos a poner una cantidad de X al producto A, que puede ser 4, nos va a generar una que puede ser 3, que es la respuesta. Pues nos da una utilidad total de 42. Y debido a que el producto está a 2 soles, serían 6 soles que vamos a pagar. Y nos quedarían 4 soles. Y sabiendo que por 4 soles en el producto B nos genera una utilidad de 30, la utilidad total sería de 72, que es la máxima utilidad que puede generar. No sé qué así. A ver, después, ahí, para darte lo que puedas tú compartir pantalla. A ver. ¿Lo has hecho en tu cuaderno? Lo hice en una hoja, la verdad. Claro, a ver, tómale foto y lo puedes subir. Y ahí lo explicas, a ver. Sí, a ver, sí. ¿Cómo es? Te tomas foto, la mandas al grupo. ¿Tienes laptop o estás con celular solamente? Sí, ahorita le tomo foto y lo subo al grupo. Claro. Ajá. Y de ahí proyectas.
Un momento, por favor. Ya, en la tabla nos dan una utilidad total y jugando con estos valores, con tal que el pago no sea mayor que 10, podemos hacer que comprar 3 unidades del producto A, que nos va a generar una utilidad total de 42, y 4 unidades del producto B, que nos genera una utilidad de 30, que la utilidad total entre de estos dos productos va a ser igual a 72. Si aplicamos esta misma lógica con cualquiera de otros, comprando distintas cantidades de los productos, por ejemplo, si compramos, si compramos en el producto A, si compramos en el producto A 4 unidades, la utilidad total va a ser de 52. Y sabiendo que las 4 unidades está a 2 soles, va a ser el precio de 8 soles, nos van a sobrar 2 soles, que con esos 2 soles podemos comprar en el producto B, y comprando 2 soles en el producto B, nos va a generar una utilidad total de 17. Y sumando estas dos utilidades totales, nos va a salir una utilidad total de 69, que es menor al que estoy presentando en pantalla, que es el día 72. Ya. A ver, ¿sí entendieron sus compañeros? A ver, ¿qué están mirando? Sí, docente. Castro. ¿Ah? ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Ya, listo. Eso es claro, sin utilizar fórmulas. Ajá, claro. Ya, ¿y cómo se llama en matemática el procedimiento que usted utilizó? Tanteo, creo que se llama. ¿Ah? En matemática. Tanteo. ¿Ah? Tanteo. A ver. Un ratito que se está descargando la. Hay que conectar la laptop, ya está. A ver. Vamos acá. Y entonces. Ya, a ver. Aquí está esta es la tablita que tendríamos que construir, ¿ya? ¿En cuál nivel está ahí lo que usted sacó, Aguilar? Nivel. ¿En cuál? ¿Cuántas cantidades? En el producto A, en el nivel 3, cantidad 3, y en el producto B, cantidad 4. 4. 3 y 4. Ya. 42 y 30. Sí, claro. Ya. Entonces, esta es la tablita complementaria
para poder procesar la información. A la tabla inicial hay que agregarle la utilidad marginal del producto A y la del producto B. Y luego la utilidad marginal sobre el precio de A, y la utilidad marginal de B sobre el precio de B. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Están siguiéndole o no? No entendí la última parte. ¿Cuál? ¿Esto? Ajá, sí, por favor. Claro. La utilidad marginal de A sobre el precio de A. ¿Cuánto es el precio de A? Utilidad marginal de A sobre el precio de A. ¿Cuánto es el precio de A? 2. 2. 16 sobre 2. Ahí, así. ¿Ya? 14 sobre 2. ¿No? Y así sucesivamente. Y acá todo esto sobre 1. Vamos. ¿Se siente frío por su casa o no? ¿O ustedes están en ambiente? Sí. ¿Ah? ¿Dónde? Se siente el ¿Por frío. dónde están? ¿Por dónde está usted? ¿Por dónde vive? Andrés Araujo, en toda la entrada, Parque El Bosque. Sí, está haciendo frío. Yo en la parte de acá, estoy dentro de casa, pero estoy cerca de la puerta y la ventana y entra un friecito medio raro. Y en Lima, ni qué hablar. 12 grados. Pero nada que ver con Puno. ¿Están escuchando la información del tiempo en el país? Hay un lugar de Puno que se llama Mazo Cruz, que es el punto más alto en el Perú. ¿A cuánto llega la temperatura? A ver, digan un número. ¿Creen? A ver. La semana pasada ha sido el pico. ¿Cuántos grados creen que están? Menos 12. Sí, claro, pero al contrario. Sí, acertaste, pero los números invertidos. ¿No? ¿Cuánto 21. es? 21 grados bajo cero. Sí, estaba exagerando. No. Ha sido la semana pasada, ¿no? Creo que ha sido el miércoles o jueves. 21 grados bajo cero, miren, en el Perú, que eso normalmente es en Europa. Y lo que mata, ustedes saben que no es el frío, ¿no? En Europa llegan las temperaturas, son más bajas, pero la gente no muere de frío. Sin embargo, en el Perú sí la gente muere de frío. ¿Y por qué? Porque en Europa tienen calefacción. Pues. Por eso les digo, no mata el frío. El frío no mata, lo que mata es la pobreza, las condiciones, las condiciones en que vive la gente. ¿Ya? ¿No? Entonces, imagínense 21 grados bajo cero, con techito de tejas, con paredes ¿de qué? Pues de adobe, ¿no? Y ahí no tienen calefacción, no tienen frazadas, ¿no? No tienen la calefacción que hay por allá. En Estados Unidos, normal, pues, temporada invernal, aumenta el consumo de combustible, ¿no? De petróleo, porque prenden sus estufas y dentro de su casa usted está, pero como si estuviera en Tumbes, en época de verano.
¿no? Pero en Puno, ¿cómo les damos esas condiciones a esa pobre gente? Imagínense 21 grados bajo cero para llorar. Si aquí nomás con cuánto, a ver cuánto estamos ahorita. A ver, vamos a preguntarle al celular cuánto marca el termómetro acá. Eh, ¿Dónde está el tiempo? Google. Que con 23 grados ahí estamos acá. 23 grados y tenemos frío. Pero pues nosotros normalmente, ¿cuánto tenemos en verano? 38. 38 grados, 39 grados, sensación térmica. Y acá tenemos ahorita sensación térmica 23 grados. ¿Ya? Bueno, volvemos a la utilidad marginal. ¿Ya? Y esto lo podemos asociar a las frazadas, ¿no? El bien, una frazada. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí creo que está lo que usted estaba explicando. Ahí está su explicación, Sí, ese es. Aguilar. Sí. Aquí está. ¿Ya? Ahí está lo que se explicó. Muy bien. A ver, ¿qué está acá, no? Ahí está ya con aplicación de la fórmula. ¿Listo? Ese está matemáticamente ya, de acuerdo con la fórmula. Aplicando la fórmula sale, ese es el resultado. A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? 12:30. A ver. LQQD. Ya nuevamente. Ya, entonces, un momento vamos a pasar lista. Vamos a hacer un control de la lista. ¿Están copiando o ya terminaron? Los que están escribiendo, porque ahí veo que hay varios que ya tiraron el lápiz a un costado y están preparando el almuerzo. Estoy conversando con quién, con Aguilar y con quién, con Ortiz. Ya está escrito, profe. ¿Ya? Para pasar lista, ¿ya? Voy a hacer control de asistencia, ¿ya? Ya, profesor. ¿Ya? Un ratito. A ver, dejo de compartir para verles a la hora que se activa el micro, ¿ya? Un ratito. Está activado. Está.
Todavía. A ver, atentos al llamado. Aguilar Castro, de esta clase, es que ustedes van a subir vamos a hacer la evaluación permanente, ya. Ahorita a nosotros nos exigen que subamos la nota. ¿Ya vieron su nota en el SIGAO? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Listo, ya. Entonces, como hay esa exigencia, cada clase yo les voy a dejar una tarea en el aula, virtual, que ustedes deben subirla. ¿Ya? Ok, profesor. Y de ahí vamos la evaluación permanente. Ya luego les hacemos un control al final para ver cómo están. Ya, vamos a hacer cada uno va a subir un ejercicio sobre el tema de la utilidad total y la marginal y el ejemplo que estaba al final. ¿Ya? Cada uno, no les voy a decir háganlo de tal libro, no, cada uno, de forma individual. Un ejercicio así como el último ejemplo, ¿no? Un ejercicio aplicando toda la teoría que hemos hecho hoy día sobre la utilidad total y marginal. ¿Correcto? Profe, o sea, es un ejercicio donde aparece la utilidad total y marginal, ¿verdad? Apliquen la utilidad total más la restricción presupuestal y la comprobación de la utilidad marginal sobre el precio, donde maximiza la utilidad, igualito. Ok. ¿Ya? ¿Puede mandar las PPTs que enseñó en clase, profesor? Ya. Listo, no hay problema. De profesor. ¿Cuánto tiempo, profe, nos dará para...? No, igualito, hasta la otra semana. Hasta el ya, lunes. Profesor. Ya, gracias. Hasta el lunes. Gracias. Listo. Profesor. Ya, listo. Se cuidan. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Profesor. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Una consulta. Ya no nos vemos el 23. ¿Qué pasó? Una consulta. Dijo que al final también pongamos el ejercicio que propuso en clase. No. Ustedes, cada uno va a hacer su ejercicio. Yo les he hecho un ejercicio demostrando cómo Un ejemplo, ¿cierto? Ahora ustedes van a buscar, no sé dónde, un ejemplo aplicando la teoría de la utilidad total y marginal y con el ingreso, ¿no? La restricción presupuestal. ¿Correcto? Individual, ¿verdad? Individual, sí. ¿Ya? Listo. Nos vemos. Ok, gracias. Hasta luego.